Y esto el catecismo lo quiere remarcar una y otra vez. 5 acciones, porque la libertad capacita al hombre para la entrega. Fíjense, queridos amigos, el psicólogo o psiquiatra Viktor Frankl decía que la estatua de la libertad que tenemos los norteamericanos, esta que está en esta costa este de los Estados Unidos, estaba incompleta, porque esa estatua de la libertad debe de estar complementada con una estatua de la responsabilidad en la otra costa del país. Es decir, allá sobre California debería haber una estatua igual de grande y de importante que sea la estatua de la responsabilidad, porque la libertad y la responsabilidad son dos conceptos que se iluminan y se complementan mutuamente, y cuando falta uno, el otro está cojo. Y aquí, queridos amigos, hay que decir que el cristianismo católico ha hecho un gran servicio a la libertad, porque la ha purificado y nos ha hecho conscientes de que Cristo nos ha redimido para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Gálatas 5:13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Y es importante entender que la libertad no es como una frívola licencia para que, si así fuera, sería como la indiferencia ante el bien y el mal. Esa no es la libertad. A mí no me importa, no, esa no es la libertad. La libertad es la capacidad que tiene el hombre de responder a la vocación a la que Dios le llama. Por tanto, la libertad no es un fin en sí misma. La libertad es un talento al servicio del amor. Es una cosa muy bella esta concepción que nos regala el cristianismo católico. Un gran teólogo que tenía como nombre Karl de Lubac, él decía que la diferencia entre vivir en libertad y tomarse libertades es como la diferencia que hay entre Dios y los ídolos. Y es por eso que el concepto de libertad está muy iluminado por la revelación de Jesucristo, que es quien purifica de toda falsa concepción la libertad. En la instrucción de la congregación sobre la doctrina de la fe, hablando sobre la libertad cristiana, tiene una reflexión, pero muy interesante a este respecto, que quisiera compartirles. Dice este documento: so pena de destruirse, el hombre debe aprender a que la voluntad concuerde con su naturaleza. La verdad os hará libres. Verdad y justicia constituyen así la medida de la verdadera libertad. Hoy hablábamos de nuestro santo, como una de sus virtudes más grandes era la virtud de la justicia. Y aquí nuevamente vuelve y nos introduce el catecismo. La verdad os hará libres. Verdad y justicia constituyen la medida de la verdadera libertad. Es decir, que la libertad está basada en la verdad.
Por eso Jesucristo fue tan contundente en esta afirmación: la verdad os hará libres. Porque hay un concepto cultural hoy en día muy relativizado que se basa en esto. Las personas dicen: ¿qué más dará verdad o mentira, bien que mal? Será bueno o malo para ti, pero para mí será otra cosa. Lo importante es ser libre y que cada uno haga lo que entienda que tiene que hacer. Pues no. Ese concepto de libertad, de que cada uno haga lo que entienda que tiene que hacer, es un concepto de libertad totalmente pervertido. No da igual la verdad que la mentira, y no da igual el bien que el mal. Y no es así que si algo para ti es esto y para mí es otra cosa, es decir, que no existe ninguna verdad absoluta, es un concepto de libertad totalmente pervertido. Y por eso, queridos amigos, es que la libertad que Cristo nos revela es la libertad obediente. Es la libertad que vivió Cristo mismo. Y ese concepto de libertad choca directamente con el concepto de libertad de un hombre que se toma libertades que no le corresponden, porque van completamente en contra del designio que Dios tiene para él. Ese querer ser un hombre Dios, perfectamente libre, eso solamente existió en Jesucristo, que fue perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Y también podríamos decirlo en cierto sentido de la Virgen María, que fue la persona humana más libre que ha existido. María es la persona humana más libre que ha existido. Ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una libertad completamente obediente. Porque ha sido Jesucristo el que ha venido a liberarnos de una libertad esclava. Por eso el catecismo, en este numeral tan interesante, nos dice: ser libre quiere decir no obrar por coacción. Por eso este catecismo nos dice no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. Y esto es importante tenerlo presente para poder ir entendiendo este consentimiento libre que se le pide a la persona que va a contraer matrimonio. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1626, que dice: la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Un número muy interesante que nos dice que cada sacramento tiene algo que lo realiza, algo constitutivo. En todos los sacramentos que hemos estudiado hasta el día de hoy hemos visto esto. ¿Recuerdan ustedes en el bautismo? Su forma esencial es el momento en que el ministro derrama el agua sobre el bautizado. En el sacramento de la unción de los enfermos, recordamos, es la unción con el óleo al enfermo, haciendo la señal de la cruz en su frente, en sus manos. En el sacramento de la Eucaristía, en el pan y en el vino, sobre los que se pronuncia la bendición y las palabras consacratorias de Jesucristo. En el sacramento del matrimonio está en la manifestación entre el esposo y la esposa.
El catecismo en este momento nos remite a un número del Código del Derecho Canónico 1057 que dice: el matrimonio lo produce el consentimiento entre las personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan mutuamente para vivir en matrimonio. Ahí la importancia. Lo que nos dice este número es que parece fácil decir, hay que considerar hasta qué punto la concepción cristiana del matrimonio ha purificado y ha denunciado muchas costumbres ancestrales, triviales o medievales que tenían muchos aspectos contrarios a esto que propone el cristianismo católico. Por ejemplo, los pactos de bodas entre familias o entre padres que arreglan el matrimonio de sus hijos. La Iglesia no reconoce como válido al que dos padres pacten el matrimonio de sus hijos sin que esté fundamentado ese matrimonio en el consentimiento libre y voluntario de los hijos que se van a casar. O esos matrimonios que tenía la realeza en tiempos antiguos para unir dos reinos, para ser más poderosos y poder combatir contra otro, por conveniencia política. Todo eso la Iglesia ha sido siempre una defensora de este principio de consentimiento libre. Y lo ha defendido contra viento y marea, donde todo el mundo se le ha echado encima, en medio de culturas o estilos completamente opuestos a lo que es el concepto de matrimonio fundado sobre el consentimiento libre del esposo y la esposa. Digo esto, queridos amigos, porque es uno de los ejemplos más grandes y más bellos de cómo el cristianismo católico ha dignificado al hombre y a la mujer siempre por encima de cualquier cosa que pueda desmerecer su dignidad. La Iglesia siempre ha estado defendiendo al hombre y a la mujer. Es más, queridos amigos, fíjense, en el propio ritual del matrimonio hay un escrutinio, hay una pregunta sobre la libertad que se le hacen en el momento de iniciar el sacramento del matrimonio. El ministro que está de testigo les va a preguntar: ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Y ambos responden: sí, venimos libremente. Esa pregunta al inicio del sacramento es fundamental. Y después se les pide a ellos mismos que manifiesten ese consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. Ya ese consentimiento no lo hace el ministro que está ahí como testigo, ni lo hace la comunidad. Ellos dos se unen de las manos. Y aquí es cuando pronuncian una de las fórmulas que durante la preparación de ese matrimonio se haya escogido. Hay varias fórmulas en el sacramento del matrimonio. Una de las más usadas es esta que dice: yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la adversidad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. O también se puede usar otra fórmula que dice: ¿quieres ser mi esposo? ¿Quieres ser mi esposa? Y el otro responde: sí, quiero. Entonces yo te recibo como esposa, como esposo, y prometo amarte fielmente todos los días de mi vida.
puede ser diferentes, ¿no? Hay 4 o 5 fórmulas alrededor del matrimonio. Es un momento donde no ocurre como, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía solo hay una única fórmula de consagración y no se puede cambiar. Pero en el matrimonio no. En el matrimonio hay diferentes fórmulas, las cuales la pareja escoge una de ellas en el momento de hacer su rito. Pero al fin, todas las fórmulas tienen lo esencial, que es dar el consentimiento libre y voluntario y personal, que es la esencia del sacramento del matrimonio. Y esto es así, de tal modo, tan fuerte en el cristianismo católico, que si falta el consentimiento y la libertad, no hay matrimonio. Aunque haya habido fiesta, aunque haya habido celebración, aunque haya habido misa, aunque haya habido pompas, y no hay matrimonio si falta el consentimiento y la libertad. Dicho esto, da un paso más el catecismo y nos presenta el número 1627 que dice: el consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa. Yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Y aquí en este número, queridos amigos, el catecismo nos remite nuevamente a ese documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Específicamente en el número 48 dice: el carácter sagrado del matrimonio y de la familia, fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace aún ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Es un texto muy hermoso este que nos regala la Gaudium et Spes. Fijémonos qué importancia da la Iglesia Católica al acto libre del hombre, al consentimiento personal libre e irrevocable. Y aquí nos tiene que llamar mucho la atención, queridos amigos, que en nuestra tradición cristiana católica se le da esa importancia a la libertad y ese consentimiento del hombre. Siendo así que nuestra cultura, curiosamente tan relativizada, intenta desprestigiar el cristianismo católico diciendo que el cristianismo anula al hombre, diciendo que el cristianismo es una especie de religión que pretende quitarle al hombre su autonomía, quitarle al hombre su libertad, con todas sus leyes que le coaccionan. Cuando realmente es todo lo contrario. Justamente nuestra creencia católica en un Dios todopoderoso, soberano, omnipotente, lejos de coartar la libertad del hombre, precisamente la sustenta, la fundamenta y sobre todo posibilita esa libertad. Y el sacramento del matrimonio es un ejemplo claro de cómo el cristianismo católico está dignificando la libertad del hombre, la está reconociendo socialmente. Por eso este documento de la Gaudium et Spes
dice esto: nace ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina. Es el sacramento del matrimonio. Está siendo reconocido. Por eso la posibilita. Por eso se sustenta en estos 3 textos bíblicos que nos regala este número del catecismo, Génesis 2:24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Marcos 10:8, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Efesios 5:31, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por último, el catecismo da un paso más y nos regala el número 1628 que dice: el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Nuevamente el catecismo nos va a remitir a un número del Código del Derecho Canónico, número 1103, que dice: es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave previamente de una causa externa, incluso el no inferido de propio intento para librarse del cual alguien se vea obligado a elegir el matrimonio. Fijémonos cómo nos dice el catecismo: ningún poder humano puede reemplazarlo. Y estos números son importantísimos, muy especialmente para todos aquellos que trabajan con parejas, los que trabajan en el tribunal eclesiástico viendo los posibles casos para una nulidad matrimonial. Es interesante que todos los que tienen la responsabilidad de orientar a las personas, a las parejas, tengan todos estos números del catecismo y del derecho canónico supremamente presentes, conocidos. Y aquí el catecismo nos regala otro número del derecho canónico, 1629. Por esta razón, o por otras razones, que hacen nulo o inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones contraídas de una unión que le precede anteriormente. Este tema de la nulidad matrimonial, que es tan importante, puede ser motivo de ciertas confusiones, polémicas e incluso escándalos a través de la historia de la Iglesia. Por una negación de la nulidad del matrimonio del rey Enrique VIII, se dividió la Iglesia anglicana de la Iglesia católica. Y por eso es bueno que podamos explicar un poco sobre esto. En primer lugar, queridos amigos, la nulidad matrimonial no es una especie de puerta abierta, como la puerta de atrás, como una especie de divorcio a lo católico. No, no es así. Ni tampoco puede serlo. De hecho, si alguien intenta utilizar la nulidad matrimonial de esta forma, estaría cometiendo un sacrilegio en contra de este sacramento. ¿Qué puede ocurrir? Sí, sí puede ocurrir, y de hecho ocurre. Lastimosamente pueden haber personas que aportan pruebas manipuladas, ¿no?, de médicos, de peritos judiciales, de psicólogos,
falsificando para demostrar la incapacidad de esa persona cuando se casó, ¿no? Y pueden ser presentadas ante un tribunal eclesiástico y al fin de todo obtener una nulidad de su matrimonio. Puede presentarse el caso de que alguien pueda obtener la nulidad matrimonial forzando las situaciones bajo sospecha, manteniendo todo esto con pruebas falsificadas. Sí, puede ser. Pero si esto sucede, hay en primer lugar un pecado de perjurio. En segundo lugar, un sacrilegio. Y en tercer lugar, aunque el tribunal haya declarado la nulidad de ese matrimonio con pruebas falsas, el matrimonio en ese caso sigue existiendo. Y si se casa con otra persona, tiene la conciencia de estar cometiendo otro pecado más. Por eso, la conciencia ante lo que se va a hacer tiene que estar demasiado clara. Y aquellos que trabajan con todas las personas alrededor de estos temas, de estos casos, deben ayudar a que sean las conciencias rectas las que nos ayuden en el obrar. Que quede muy claro que si una persona en todos estos procesos está mintiendo, esa mentira cae sobre su cabeza. Y esto es importante decirlo. Que ir al tribunal eclesiástico para querer obtener, porque yo quiero obtenerlo, mintiendo, para obtener la nulidad matrimonial es como ir a confesarse y mentir sobre los propios pecados. Al final, quien termina engañándose es uno mismo. Sí, consiguió lo que quería porque era lo que usted quería, pero se engaña es a usted mismo. ¿Sí? Y el principio que tenemos nosotros que rescatar es que a Dios no le puedes engañar. A ti te puedes engañar todas las veces, pero a Dios no. Por eso es muy aconsejable en este momento del catecismo que estamos estudiando, queridos amigos, que quien quiera empezar algún proceso de nulidad matrimonial primero hable con un miembro del tribunal donde de una manera más informal, pero desde la sinceridad, pueda comentarle su caso a tenor de un consejo antes de abrir cualquier proceso, como una especie de dirección espiritual. ¿Por qué? Porque al final, queridos amigos, el objetivo es buscar lo que Dios quiere decirme sobre la verdad de mi matrimonio, si existió o si no existió, dado lo que yo pueda contar, esos pequeños retazos de toda mi vida que puedo ir recogiendo y contárselos a una persona que me pueda orientar. Lo importante es yo descubrir la verdad de mi matrimonio y no tanto el hecho de conseguir a toda costa lo que yo quiero, que es la nulidad de ese matrimonio y ya. Ese no es el objetivo. El objetivo es buscar la verdad en mi vida siempre.